¿no? En su obra literaria, empieza a comentar que, bueno, el Estado debe intervenir, ¿no? Y fue así, ¿no? El Estado interviene en la economía, dando políticas restrictivas, ¿no? Y su famoso modelito que enseguida vamos a hablar, que es de la demanda agregada, que incluye el consumo de las familias, el consumo de las empresas, el consumo del gobierno, ¿no? Y las exportaciones, que es en este caso el comercio internacional. Él empieza a analizar lo que son las políticas restrictivas y las políticas expansivas, ¿no? Y ahí incluye lo que es la política fiscal y la política monetaria, con una fuerte intervención del Estado en la economía. En ese sentido, él decía, ¿no? La única manera de sobresalir de esto es que el Estado intervenga y aplique sus políticas económicas como el gasto público. Bueno, luego viene la crisis del petróleo, ¿no? Viene luego de la crisis de Estados Unidos, viene, vamos a poner a ver, la crisis del petróleo. A 1979, sí, 1973, hasta los, 1973, ¿no? 1930, ¿no? Hasta 1973, 1970, pongamos, ¿no? 1973 se agudizó más todavía la crisis, ¿no? Pero llega 1970 y empieza la gran crisis del petróleo, ¿no? El precio del petróleo empieza, bueno, el petróleo empieza a escasear, ¿no? Por la inminente guerra, por el oro negro que se le llamaba en ese tiempo. Entonces eso provocaba que automáticamente los precios del petróleo, que es como una materia prima para la industrialización que en esa época se estaba dando, no se podía obtener la materia prima, por lo tanto la producción era baja, ¿no? Y como la producción era baja, automáticamente los precios empezaban a elevarse y al mismo tiempo había desempleo. En la obra literaria de John Maynard Keynes, que es la teoría del empleo, la tasa de interés y el dinero, ¿no? Él definía, ¿no? El desempleo y la inflación no pueden coexistir, ¿no? No puede haber los dos. En ese caso, cuando se presente uno de estos casos, podríamos seguir la línea de Keynes. Pero en la época de la crisis del petróleo, ¿no? Bueno, en este caso coexiste. Había desempleo y había inflación. Eh, Mueren las políticas de Keynes. Keynes queda arrinconado, como dice un colega, como un profesor de España, ¿correcto? Entonces, mueren las políticas de Keynes, entran las famosas políticas de Viktor Friedman, ¿no? Viktor Friedman, que era un sentido particular donde el problema no se resuelve en la macroeconomía, el problema se resuelve en la microeconomía. ¿Por qué? Porque la materia prima, los precios de los costos de factores se resuelven a nivel de microeconomía, ¿correcto? Y como se resuelve a nivel de microeconomía, ¿no? Hay que ir a las empresas, ¿no? Por la gestión empresarial, por la dinámica de sus ingresos, ¿no? La dinámica de los precios, y de tal manera que, bueno, pues, ¿no? E inclusive él decía, ahí venía otra vez, la participación del Estado no debería intervenir todavía en la economía, por los fallos del mercado. Entonces, en ese sentido, señores, en ese sentido, eh, bueno, aquí estamos, en ese sentido, hasta el año 2006, ustedes se acordarán, bueno, es lo más cercano que se puede uno analizar en teoría económica, ¿no? Viene la famosa crisis, ¿no? Otra vez en Estados Unidos, ¿no? Con las famosas hipotecas de los créditos prime, ¿no? Los bancos comerciales empiezan a quebrar, ¿no? Porque ya pues hasta, póngale, no quiero ser vamos a poner esto, aquí está. Eh, no quiero llevarlo esto a la comedia, pero de verdad que personas que sobrevivían con 100 pesos podrían obtener una hipoteca, podrían obtener una casa a un crédito a 10, 50, 30 años plazo.
¿no? Y bueno, viene una fuerte presión por el hecho del circulante en la economía, y bueno, pues esto provocaba automáticamente que las familias no tenían con qué pagar, ¿no? Los bancos comerciales no tenían liquidez porque el amor empezó a aumentar, y en ese sentido, bueno, los bancos comerciales empiezan a quebrar. Y una serie de acontecimientos que en estos momentos no voy a entrar mucho a detalle de ello, pero el año 2006, 2007 y empieza a repercutirse esto obviamente al comercio internacional. Afecta al comercio de Estados Unidos y empieza esto a afectar a toda. En ese sentido, hay dos grandes problemas que se presentan en la economía, que era el desempleo y la inflación. ¿Y quién tiene la receta quién tiene la receta para solucionar esos dos grandes problemas de la economía? Keynes, John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, volvemos de nuevo a las políticas keynesianas, ¿correcto? A los modelos keynesianos. Entonces, diapositiva de la unidad. Entonces, nacen las políticas de Keynes, otra vez la intervención del Estado, y lo hacen completamente, ¿no? En Estados Unidos, el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se lo conoce como el Banco Central, ¿no? Inyecta de liquidez a las empresas, pero con políticas monetarias no convencionales, ¿correcto? Porque ya disminuir el encaje, aplicar la inyección de dinero, no era la solución, ¿no? Entonces, ahí ocupan políticas monetarias, en políticas monetarias no convencionales para poder reactivar, en este caso, la economía. Eso fue lo más cercano que se podría dar, ¿no? Ahora bueno, volvemos otra vez aquí, ¿no? En el año 2019, el efecto del COVID, las cuarentenas, ¿y qué es lo que sucede? ¿No? Bueno, más que todo en América Latina, por la labor muy, muy buena que son de los bancos centrales de Bolivia a nivel de la región, no estoy hablando de Bolivia solamente, a nivel de la región, han jugado un papel bien importante para que la inflación no aumente. Pero ¿qué es lo que se ha provocado? ¿Qué es lo que ha provocado todo este parante de la economía? Bueno, pues el desempleo, ¿no? Y volvemos otra vez, ¿no? A las políticas de Keynes, la intervención del Estado. Por eso, con esta introducción que te acabo de decir, vamos a hablar de estos modelos keynesianos, ¿no? En el tema número 3, ¿ya? De un sentido práctico y teórico. ¿El teórico dónde lo van a encontrar? ¿El teórico dónde lo van a encontrar? Aquí, bibliografía, la bibliografía, ¿ya? Se van a este que dice Principios de Macroeconomía de Francisco Mochón, ¿ya? Aquí está, Principios de Macroeconomía de Francisco Mochón. ¿Listo? Le dan clic al enlace, les va a abrir el libro, y bueno, ¿qué capítulo van a leer en este caso? Vamos a esperar, y seguimos esperando. Este es parte de mi computadora. Ahí está, señor Francisco Mochón. Esperemos, ya ahí está. Principios de macroeconomía. Lo tengo a colores. Ah, bueno, ya este sirve, igual. Igual sirve, pero no estaría ahí. Vamos a leer capítulo número 2, modelo keynesiano y la política fiscal. El modelo keynesiano y la política fiscal. ¿En qué página está el capítulo 2? El capítulo 2 empieza en la página 27. Vamos a la página 27. Página 5, 6. Entonces, el método, aquí está inclusive la producción, lo que estábamos hablando, ¿no? Ya, termina en contabilidad, ¿no? Aquí están los objetivos
de política, ¿no? De política económica que hemos ido hablando todavía, ¿no? La intervención de las variables, como demanda agregada y oferta agregada, eso no lo hemos visto, pero con este tema lo vamos a ir complementando. Bueno, ahora, sigamos. Aquí está. Capítulo número 2, modelo keynesiano y la política fiscal. ¿Ya? De este libro. Ahí pueden ir tomando lectura. Un libro bien teórico, bonito para ir tomando lectura de todo lo que vamos a ir viendo, pero con nosotros un poquito de sentido práctico, un poco más complejo. ¿Ya? Tomen lectura. En cualquier momento de la clase les voy a tomar un control de este capítulo. ¿Ya? Ya sea hoy día, mañana o pasado. ¿Listo? Modelo keynesiano y la política fiscal. Capítulo número 2 de Francisco Mocho. ¿Ok? Vamos ahora a nuestra carpeta. Vamos ahora a nuestra carpeta. Esperemos. Estamos esperando. Si ustedes están ahí en la... Ah, bueno, ya llegaron a la plataforma. Entren a tema número 3. En tema número 3 está una diapositiva de apoyo. El día de hoy es un poco teórico, ¿no? Para poder comprender la parte práctica. ¿Cuándo tenemos control de los modelos keynesianos? Quiero ver. Tenemos un control. El 23 de agosto. El lunes. Entonces lo que avanzamos hoy día y mañana. Bien, bien, bien. Licenciado, entonces leemos el capítulo 2 del libro. Por el momento, sí, vamos leyendo el capítulo número 2. Y el lunes control. Es correcto. Aquí está, diapositiva de la unidad. Esto lo vamos a subir aquí como no es como actividad, es un recurso. Ya. Aquí tenemos una carpeta que dice diapositiva de la unidad. Ya, diapositiva. Eso por favor, descárguenlo para que me puedan seguir desde su computadora o su teléfono y por favor tomen apuntes de todo esto que vamos a ir viendo. ¿Ya? La diapositiva es de acá. Ahí está. Macroeconomía keynesiana y los modelos macroeconómicos. Veamos qué tenemos aquí. Ya. Para ir analizando estos modelos macroeconómicos, lo que vamos a identificar son los sectores que intervienen dentro de la dinámica de este modelo. El primer sector que vamos a considerar aquí, y vamos por acá, ¿no? Son las familias, ¿no? Entonces, este sector es importante, o estos agentes económicos que vemos que son las familias, ¿no? Tienen un ingreso disponible y ese ingreso disponible lo destinan al consumo y al ahorro, ¿no? Las familias consumen y ahorran. Vamos a ver otro sector importante, definido como sector el gobierno. El gobierno que cobra impuestos y gasta el dinero recaudado para mantener el sector público. Y vamos a tener el gobierno, abreviado con la letra C. Las familias, abreviada con la letra C. Ya, ahí está. ¿Está? Las empresas, que vienen por el lado de la inversión, con la letra I, con la famosa contabilidad que hemos visto en una primera parte, de la formación bruta de capital y la variación de existencia es la inversión bruta, ¿no? En este caso, las empresas, como son generadoras de formación bruta de capital fijo, lo voy a conocer con la letra I. Y el sector externo con la letra XN. ¿Qué es XN? Exportaciones netas, ¿no? Exportaciones netas. Que va a ser igual a las exportaciones menos las importaciones. Pero, ¿qué es lo que vamos a identificar? ¿Cómo se empieza a analizar los modelos keynesianos? En la guía MAP que ustedes tienen el modelo
tienen el modelo ingreso-gasto de Keynes a partir de los sectores. Nosotros vamos a empezar a identificar un modelo a partir de 3 sectores directamente. ¿Ya? Vamos a incluir lo que es el consumo de las familias, el consumo del gobierno y el consumo de las empresas por el lado de la inversión, el consumo del gobierno por el lado del gobierno y el consumo de las familias por el lado de las familias. Ya, esos 3 sectores. Entonces, cuando yo identifico un modelo de 2 sectores, solamente estoy identificando el consumo de las familias y el consumo de las empresas. El famoso modelo o el flujo circular de la economía en la interacción de ¿qué? De la empresa y el gobierno. La empresa y las familias. El flujo circular de la empresa y las familias. ¿Dónde intervienen ellos? En el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar un modelo ingreso-gasto de 3 sectores. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a incluir el sector de las familias, el sector de las empresas y el sector del gasto público. Esas son las 3 variables que vamos a analizar. ¿Ya? Esas 3 variables. ¿Ya? En un modelo ingreso de 3 sectores. No sé si nos va a dar tiempo, no sé si nos va a dar tiempo, pero vamos a analizar estos 3 sectores, ¿no? Consumo, inversión y gasto, ¿no? Y si incluimos el sector externo, podríamos hablar de una economía abierta, ¿no? Pero si incluye solamente el consumo, la inversión y el gasto, voy a hablar de una economía cerrada. ¿Ya? No sé si nos va a dar tiempo para ver este modelo de 4 sectores. ¿Ya? Por el momento yo tengo planificado para esta versión hablar de un modelo ingreso-gasto de 3 sectores e incluir inclusive el modelo ISLM con análisis de política fiscal y monetaria para obtener objetivos de política económica. ¿Ya? Entonces, tengo eso. Pero si nos da el tiempo y como vamos avanzando, puede ser que hablemos de un modelo ingreso-gasto de 4 sectores. Eso va a depender mucho de cómo vamos con la materia. ¿Qué mercado vamos a analizar? Hablamos de los mercados. ¿No? Tenemos ahí el mercado de bienes y servicios, ¿no? Donde las familias demandan estos bienes y las empresas ofertan, ¿no? El mercado de bienes. El mercado laboral, el mercado de factores, donde las empresas son demandantes y las familias son ofertantes, ¿no? Y el otro que es el mercado de los activos financieros. Dentro del mercado de activos financieros, este mercado lo vamos a ver para los modelos ISLM, ¿ya? La inclusión del mercado monetario, ¿ya? El mercado monetario y el mercado de capitales, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo. En el modelo general solo se desarrollan 3 mercados, el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores y el mercado monetario. Esto es lo que, como les decía, ¿no? Son los 3 que vamos a ir analizando. ¿Qué más? Tenemos los sectores que debe hacer la familia, las empresas y el gobierno, ¿no? Como un modelo de ingreso de 3 sectores, incluyendo en qué mercado, el mercado de bienes y servicios, el mercado laboral y el mercado monetario. Son 3 puntos. A ver, veamos adelante. Ya. Ya. Vamos a irnos a nuestra pizarrita, ¿ya? Esto es mejor hablando así, porque así van a tomar apuntes. En diapositiva hablando, nos vamos a... Medio curso se va a dormir ahorita. Sé que es temprano, pero igual nos vamos a aburrir hablando de la diapositiva. A ver. Trabajemos. Esa es la pizarra, ¿ya? A ver, voluntario del curso, para que saque fotografías a la pizarra. A ver, ¿quién, por favor? Para que luego lo suba al grupo. Yo le saco. Ya, le va a sacar una captura, ¿ya? Porque Cuando termine. Sí, cuando termine, cuando ya esté pasando a otra hoja, profe, un ratito, le saco una captura. Okay. Bien, bien. Bien, vamos, sigamos. Hemos visto 3 agentes, ¿no? 3 sectores. Vamos por las familias. Un poquito teórico, pero vamos a hacer un poquito más de práctica para que no se vea muy obvio. Las familias. Esto es un sector. Las familias. La familia por un sentido de ¿qué? Lo vamos a ver por un sentido del consumo y el ahorro. Vamos a hablar primero de vamos a ver la función del consumo presente. Punto número 1.
Función de consumo presente. La función de consumo presente. Vamos a ver. Vamos a llamar C. ¿Ya? C. Le vamos a llamar la función de consumo. Ahí está. La función de consumo va a estar en función del ingreso disponible. ¿Ya? Que es Y de el ingreso disponible. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué es el ingreso disponible? ¿Mm? El ingreso disponible, señores, nace a través de una ecuación o una contabilidad nacional que va a ser igual al ingreso nacional menos, como estamos hablando que en un modelo de 3 sectores va a incluirse el Estado, menos lo que te cobra los impuestos del Estado, menos los impuestos, ¿ya? Y más las transferencias que te va a dar el gobierno. ¿Ya? Las transferencias del gobierno a las familias. Ya, ahí está. Entonces, el ingreso disponible es lo que usted va a destinar a dos cosas. Este ingreso disponible se destina a dos puntos. Uno es al consumo y otro es al ahorro. ¿Ya? Ese ingreso disponible, que es igual al ingreso nacional, menos los impuestos, más las transferencias del gobierno a las familias, ¿no? Ese ingreso disponible lo va a destinar al consumo y al ahorro. Y esto es lo primero que estamos hablando, ¿no? La función de consumo. Esta función de consumo que depende del ingreso disponible, se va a depender mucho de cuánto sea tu ingreso disponible para que destines ¿qué? Destines al consumo y al ahorro, ¿no? Vamos a definirla de esta manera. Entonces, la función de consumo tendrá los siguientes componentes. Tendrá los siguientes componentes. ¿Cuáles van a ser los componentes? Ya les dije que cambien su nombre, ¿no? En el chat de Zoom, señores. Después, no se quejen de que van a tener falta. iPhone de Alba. Cámbienle su nombre. Tienen la opción, señor. Yo no les voy a decir cuántas faltas tiene. Eso ya automáticamente cuando esté subiendo nota y se va a notar. Y tienen faltas, pues ni modo, señor. He sido claro, ¿no? Ahí, el día de ayer también he visto Cristian, ¿no? Cristian, ¿qué será? ¿No? Entonces, señores, cuidado que estén aplazando por falta. Cambien su nombre en el chat de Zoom o en el Zoom su cuenta. Tienen la opción, señor. Pero yo estuve presente, nada. Yo les dije al principio. ¿Ya? No me gusta repetir 2 veces la cosa. La función tendrá los siguientes componentes. ¿Ya? Una función de consumo está compuesta por lo siguiente. C, que es el consumo presente. Ahí tenemos C sub 0, o C, solamente una C, más C minúscula por el ingreso disponible. Ya, ahí está. Esta es la función. ¿Qué es C sub 0, profesor?
Bueno, aquí vamos a escribirlo, ¿ya? Hazte un formulario, lo que estoy haciendo, ¿ya? Al final lo ves, vas a tener todo esto, te vas a hacer un formulario, ¿ya? Más adelante, profesor, ¿qué era C sub 0? Me repiten 2 o 3 veces la misma pregunta, ¿no? Le vamos a tomar un examen oral, ¿ya? De todo esto. Por eso háganse un formulario. Cuando yo coloque así C sub 0, ¿no? O pueda colocar de la siguiente manera. Consumo, vamos a poner así. Consumo autónomo. ¿Ya? ¿Qué es C minúscula? Es la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Y consumir. Profesor, yo sé que es C minúscula, pero tampoco lo haga muy chiquito, pues, ¿no? Tiene su colita, ahí está. Propensión marginal a consumir. Ya, así. Otro. Sigamos. Esto va a ser un plus a comparación de otras versiones. Yo lo sé expresar la C minúscula con otra forma, ¿no? En este caso lo voy a ocupar de esa manera. ¿Ya? C minúscula. Este C mayúscula. Y YD es el ingreso disponible. Ahí está. Profesor, ¿qué significa consumo autónomo? Ya. Analicemos esta función como en cálculo, o conocido con ustedes como la materia de matemática empresarial. Han llevado función lineal, ¿lo ven? Todos han llevado función lineal. Una función lineal, o si no, la famosa función de demanda, que todo el mundo hace una función lineal. Y es igual a 3 más 2x. ¿Ya? Este valor de 3 es conocido como el intersecto. Y este valor de 2 es conocido como la pendiente. Entonces, recapitulemos matemáticas. ¿Qué significa el intersecto? Quiere decir que si la variable x es 0, 2 por 0 va a ser 0, y va a ser igual a 3. Entonces, la variable y va a tomar un valor de 3. Si la variable x es 0, la variable y tomará un valor de 3. ¿Qué significa la pendiente? Por cada unidad que vaya aumentando el valor de x, o sea, si x aumenta en una unidad, y aumentará en lo que me muestra la pendiente. En este caso es 2. Por decir, si x aumenta en una unidad, y aumentará en lo que diga la pendiente, en este caso, en 2 unidades más adicionales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me decía la función lineal. Del mismo sentido, yo voy a interpretar esta función de consumo. La función de consumo autónomo, ¿no? La función de consumo autónomo, o el valor del consumo autónomo es, ¿qué pasaría si una familia no genera un ingreso disponible? Si el ingreso disponible es 0, entonces la familia tuviera, su consumo sería igual a un consumo autónomo. ¿Ya? Si el ingreso disponible llegaría a ser 0, el valor del consumo autónomo, la función de consumo va a ser igual a la función de consumo autónomo. No a la función, o sea, al valor del consumo autónomo. Una familia realiza gasto por la canasta familiar. Compra pan, paga alquileres, alquiler de la casa, o por último la colegiatura de los niños, ¿no? Tiene el pago del vehículo como si fuese un crédito. Bueno, tiene varios gastos, ¿no? Varios gastos, que no van a depender mucho del ingreso disponible, más al contrario, va a depender del ahorro que tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar mi consumo presente el día de hoy si mi ingreso aumenta en una unidad? ¿No? Correcto. Eso sería un análisis de la propensión marginal al consumo. Pero, ¿qué pasaría si el ingreso disponible fuese 0? Si yo no tengo ingreso disponible, ¿automáticamente estoy dejando de consumir? No, no voy a poder dejar de consumir.
En estos momentos yo tengo que pagar sí o sí la colegiatura de los niños, tengo que pagar el alquiler de la casa, tengo que pagar, bueno, en este caso, los costos de la canasta familiar. Bueno, yo tengo mi consumo autónomo, que no va a depender mucho del ingreso. Eso va a depender mucho obteniéndolo de mi ahorro que voy a ir. ¿Qué pasaría si el día de mañana yo me quedo desempleado? ¿Dejaré de pagar la alimentación de mis hijos? ¿No? ¿Dejaré de pagar el pago de la movilidad? No, señores. No. Hay varios consumos que no dependen mucho del ingreso disponible. Y esos consumos que no dependen del ingreso disponible se lo conoce como un consumo autónomo. Por eso, si el ingreso disponible es cero, el consumo va a ser igual al consumo autónomo. ¿Ya? Mayormente este consumo autónomo viene de la mano del ahorro que tengan las familias. Y es lo que ha pasado en este año del COVID, ¿no? Cuando la economía se encuentra paralizada, las empresas automáticamente no te van a pagar porque estés en casa encuartelado, ¿no? Porque yo sé que es tu salud, pero prefieres mil veces tu salud que tener el trabajo, y las empresas de la misma manera, ¿no? Entonces, en este sentido, tu ingreso disponible es cero. ¿Has dejado de consumir en esta época, en esta época de pandemia cuando estábamos encuartelados? No, ¿no? Has tenido un consumo autónomo que solventar. Y ese consumo autónomo viene del ahorro, ¿correcto? Por eso se lo conoce como consumo autónomo, que es aquel consumo que no depende del ingreso, ¿ya? Ese consumo autónomo es aquel que no depende del ingreso disponible. Eso quiere decir consumo autónomo, C sub 0. Ahora, esta C minúscula es propensión marginal a consumir. Es como la pendiente en una función. Si yo tengo la función de consumo, vamos a hacerlo bonito, ¿ya? Ahí está. Si yo derivo la función de consumo con respecto al ingreso disponible, la derivada del consumo con respecto al ingreso disponible, la constante se hace cero y te quedaría esto, la propensión marginal a consumir. Esta propensión marginal a consumir es la variación, esta derivada es lo mismo que decir variación del consumo dividido entre variación del ingreso disponible. Es lo mismo que decir derivada, por cierto. ¿Por qué? Porque una derivada es una variación, ¿ya? Por si no lo sabía. Cuando alguien te diga, ¿qué es una le vayas a colocar la definición. Es aquel punto tangente que, bueno, mejor para qué entrar a ese detalle. ¿Ya? ¿Qué es una derivada? Es una variación. Una derivada es la variación. Por eso cuando hace rato hablé de la función lineal, ¿lo ves? ¿En cuántas unidades va a aumentar la variable y? ¿No? ¿En cuántas unidades va a aumentar la variable y si x aumenta en una unidad? Lo mismo, es una variación. En este caso, la propensión marginal a consumir, ¿no? Esta C minúscula quiere decir por cada boliviano o por cada peso que aumente tu ingreso disponible, tu consumo aumentará en la propensión marginal a consumir. Por cada peso que aumente tu ingreso disponible, tu consumo aumentará en lo que nos muestre la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Por si el día de mañana aumenta tu ingreso, ¿va a aumentar tu consumo? Sí, va a aumentar mi consumo. Pero ¿será que el aumento en ese ingreso, la totalidad va a ir al consumo? No, va a haber una parte que vas a destinar a tu consumo que evidentemente te va a mostrar como una propensión marginal al consumo. El día de hoy, Juanito ganaba 100 bolivianos, luego pasa a ganar 800 bolivianos. ¿Qué pasó con su ingreso? Aumentó, ¿no? Aquí le estamos llamando ingreso. Aumenta tu ingreso. Pero tu ingreso al aumento de tu ingreso, ¿vas a destinar todo al consumo? No, vas a destinar una cierta parte al consumo y otra parte al ahorro. Lo que vayas a destinar al consumo, ese incremento que vas a tener también en tu consumo se lo conoce como la propensión marginal a consumir. ¿Ya? De cada peso que vaya incrementando tu ingreso, ¿no? Tu consumo aumentará en la propensión marginal a consumir. Por eso esa propensión marginal a consumir, si es que está muy complejo como lo estoy explicando, ahorita vamos a entrar a un ejemplo, ¿ya? Por eso esa propensión marginal a consumir que tenemos nosotros es un valor entre 0 y 1. No puede ser más que 1 y menos que 0. Un valor entre 0, aquí abajo lo vamos a colocar, ¿no? La propensión marginal a consumir es un valor entre 0 y 1.
¿no? No puede tomar 0 también, ¿no? Ahora si puede tomar el valor de 1, que es muy raro el caso, no, mayormente no se da, ¿correcto? Estaríamos diciendo que sí, todo lo que vayas a generar de ingreso lo vas a destinar al consumo. Por eso este valor está entre 0 y 1. Esta propensión marginal a consumir que ves aquí va a ser siempre un valor que esté entre 0 y 1. ¿Ya? Y el ingreso disponible es una variable. Es una variable. Es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque va a depender del ingreso nacional, va a depender del impuesto y va a depender de cuánto sean las transferencias. Entonces eso va a ir cambiando. A medida que va a ir cambiando, automáticamente tu consumo también va a ser una variable. ¿Qué se van a mantener fijo? Se va a mantener fijo. Perdón, aquí C sería, no C social. Este consumo, esta C de consumo también va a ser una variable. Consumo presente. Eso también va a ser una variable. ¿Ya? O sea, quiere decir que van a ir cambiando. ¿Qué es lo que se va a mantener fijo? Se va a mantener fijo el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. Fotito, ¿dónde está mi ayudante? Si hay una línea negra, me avisas. Ok, ya está la foto. No, Ya, vamos a lo. Ejemplo. Una vez que se vaya, por ahí se va el internet, entonces se va la foto, sino que no lo va. A ver, ejemplo. Se tiene la siguiente función. Se tiene la siguiente función de consumo. O sea, ya nos da la función de consumo. ¿Ya? 50 150 más 0,80, 0,8 es lo mismo del ingreso. Esta es la función que me da. Entonces, yo quiero, ¿cuál es el valor que pertenece al consumo autónomo? El consumo autónomo sería el valor de 150, ¿no? La propensión marginal a consumir sería 0,8. ¿Cómo se interpreta el valor de 150? Si el ingreso disponible fuese 0, el consumo será igual a 150. Vuelvo a repetir, ¿no? Si el ingreso disponible es 0, el consumo será igual a 150. ¿Y qué es 150? El consumo autónomo. Entonces, para esta función de consumo, independientemente cómo se comporte el ingreso disponible o el ingreso disponible fuese 0, las familias tienen un consumo de 150. ¿Ya? Propensión marginal a consumir. Por cada boliviano que incremente los ingresos de las familias, o por cada unidad monetaria que incremente el ingreso disponible en las familias van a destinar 0,8 al consumo. ¿Ya? Por cada incremento en el ingreso disponible de una unidad, las familias van a destinar al consumo, ¿no? 0,8. La variación del consumo será 0,8. Si una familia gana 100 unidades monetarias más, de esas 100 unidades va a destinar 80 unidades al consumo. ¿Ya? Si una familia, ¿no?, gana 10 unidades monetarias más, de esas 10 unidades, 8 unidades va a destinar al consumo. Eso es lo que te está mostrando la propensión marginal al consumo. Por cada unidad monetaria que aumente tu ingreso disponible, las familias van a destinar 0,8 unidades al consumo.
¿ya? Y yo puedo hacer una tablita de esto, o sea, un pequeño gráfico, ¿no? Un pequeño gráfico. Bueno, no vamos a hacer aquí medio tacaños con el espacio, aquí lo vamos a hacer, hay harto espacio ahí. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un gráfico, ¿ya? Correcto, un gráfico. ¿Cómo hacemos un gráfico? ¿Se acuerdan en cálculo, en matemática empresarial? Ahí, ¿no? En cálculo, ¿no? La variable X y la variable Y, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En este caso la variable X, ¿qué va a ser? Ingreso disponible y Y va a ser el consumo, ¿no? X y Y. Y empezamos con el valor de cero. Siempre empezamos con el valor de cero. Si el ingreso disponible es cero, reemplazo, ¿no? 150 más 0,8 por cero. Eso va a ser 150. Y luego de ahí puedes ir colocando de uno en uno. Yo voy a ir incrementando de 10 en 10. Este 50. ¿Ya? Y reemplazan lo mismo. Por favor, otro ayudante, vamos sacando los cálculos y me va colocando en el chat. Entonces, paso a paso estamos viendo esta teoría. ¿Ya? Mañana vamos a hacer ejercicios ya bien completos. El día de hoy, full teoría. Las ecuaciones definidas. Ah, perdón, aquí es 20. El día de hoy, full teoría. Mañana, full práctica. De lo que vemos el día de hoy y mañana va a ser su control el lunes. En cualquier horario, ¿no? Si hemos quedado una clase. Ahí está, chicos. Ya. 150. 0,8 por 40. Por 50. A ver, ¿me avisan? Rapidito, por favor, señores, el tiempo es oro aquí, ¿ya? Calculadora. 158, el que es por 10. ¿El por 10 cuánto es? 158. Y el otro, el siguiente, es 166. Bien. Bien, Erika, muchas gracias. Está ahí atenta. 174 el otro. El siguiente, 182. Y el último, 190. Ya, ahí está, esa es la función de consumo. Ahora vamos a hacer una gráfica. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Julio. Hasta aquí también está colocando ahí. Ya. Bien, muchas gracias. Ahí vamos. Ya. Siempre se grafica de esta manera. En la parte de arriba va el consumo y en la parte de abajo va el ingreso disponible, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí va X y aquí va Y, ¿no? Entonces aquí puedo ir así. 10, 20, 30, 40, 50. Y aquí puedo ir de 10 en 10. Empezamos de 150 porque es el valor más largo. Entonces vamos a colocar 150, 160, 170, 180, 190. Y ahí está. Y luego vamos a unir los puntitos. ¿Ya? Los puntitos. Cuando es 10, cuando es 0, cuando es 0 es 150. Cuando es 10 es 158. Voy a trazar una línea mejor y ahí voy. Ahí más. ¿Ya? Entonces, cuando es 10 es 158. Ahí está. Cuando es 20 es 166. Cuando es 30 es 174. Cuando es 140 es 182. Y cuando es 50 es 190. Más o menos. Ahí. De todos estos puntitos yo puedo ir dándole más valores y toda esta línea que ves aquí se conoce como la función de consumo. Esa es la función de consumo. O sea,
No se coloca consumo, ¿no? ¿Cómo se coloca el nombrecito? Se coloca su función. C igual a 150 más 0,8 de YD. Ahí está. Ese es el nombre de la función. Ahí tienes la función de consumo, representada en gráfico. Por favor, fotito. Ya está. Fotito. Bien, bien, ahí está. ¿Alguna pregunta del desarrollo del ejercicio? Estamos determinando, sí, el ejercicio en sí es esto, señores. A ver, vamos a colocar aquí. Esto me está dando como enunciado, esto es lo que está de color azul. ¿Ya? O color celeste, ya ahí está. Eso me está dando. Yo estoy determinando cuál es la función de consumo autónomo, cuál es el valor del consumo autónomo de esa función, la propensión marginal a consumir, la interpretación de la propensión marginal a consumir. Por cada unidad que aumente el ingreso disponible de las familias, ellos van a destinar de esa unidad 0,8. ¿No? Ahora, ¿cómo se vería en términos gráficos? Porque esto es una función, bueno, realizo lo que aprendí en cálculo, ¿no? Le doy valores a la variable x, que sería y de 10 hasta 100 si quieres, pero yo le he colocado hasta 50, ¿no? Y me ha salido esta línea que ves acá, que su nombre sería la función que hemos analizado. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien? A ver un ok en el chat, si no, Sí, sí, estamos bien eso. ahí está. Este valor de la función de consumo puede cambiar cualquier valor. Cualquier valor. Ya, bien. Ahora, ahí ya hemos analizado la función de consumo. Ahora, segundo punto que hacen las familias, el famoso ahorro, ¿lo ven? Vamos a hablar del ahorro. El ahorro, le vamos a llevar con la letra C. El ahorro, letra C. A la S, perdón, S, sí. La letra S. Va a ser variable, ¿ya? Va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque va a depender también del ingreso disponible, ¿no? También va a depender del ingreso disponible. ¿Y el ingreso disponible de qué depende? Depende, ¿qué depende? Vuelvo a repetir, el ingreso nacional, depende de los impuestos y depende de las transferencias que te dé el gobierno, ¿no? Entonces va a ser una variable que va a estar incluido dentro de la función de ahorro. Ahora, no, ahora vamos a hacer lo siguiente. Hemos dicho que tenemos una función de consumo. ¿No? La función de consumo que es igual a un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. ¿Listo? Ahora, si tengo esta expresión que es el consumo, digamos un caso hipotético. Si una familia tiene un ingreso disponible de 1.000 bolivianos y por lo cual representar este ingreso disponible a esta función, ¿no? Tiene un consumo de 700 bolivianos. Por lo tanto, ¿cuánto estaría destinando al ahorro? 300. Bien, bien. ¿Por qué? Porque las familias solamente destinan su ingreso disponible al consumo y el ahorro. Si de los 1.000 bolivianos ya están destinando 700 bolivianos al consumo, 300 estarían destinando al ahorro. Bien, bien. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a definir la función de ahorro. Ya vamos a definir la función de ahorro. Entonces, el ahorro que va a ser igual al ingreso disponible menos el consumo. Como yo tengo una función del ingreso del consumo, vamos a traer su función del consumo, que es igual a un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Por lo tanto, aquí puedo jugar un poquito con los números. Este negativo afecta a ambos, sería menos consumo autónomo, menos propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Entonces aquí tengo ingreso disponible y aquí tengo ingreso disponible. Aquí hay ingreso disponible y aquí hay ingreso disponible. Entonces yo podría factorizar el ingreso disponible.
menos consumo autónomo, lo voy a colocar adelante, ¿no? Más el ingreso disponible, lo voy a colocar, o sea, estoy cambiando de lado, ¿no? Cambio de lado. Cambiando de lado, aquí ya puedo factorizar ingreso disponible. Si factorizo ingreso disponible, ¿qué me quedaría? 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces, esto sería igual a consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Entonces, esto quedaría de esta manera. Y aquí le vamos a poner un nombrecito, ¿ya? Si de un boliviano yo estoy destinando una parte al ingreso, al consumo, a la propensión marginal a consumir, entonces esta connotación 1 menos la propensión marginal a consumir sería la propensión marginal a ahorrar. ¿Qué quiere decir en castellano? Esto es lo que me va a interesar a mí. Esto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a lo siguiente, te explico. O sea, tu función de ahorro quedaría de esta manera. Si es que no pudiste seguirme en el desarrollo, coloca en tu formulario la última parte. Cuando hablemos de la función de ahorro, ¿a qué va a ser igual? A menos el consumo autónomo más S por el ingreso disponible. ¿Qué significa negativo C sub 0? Que llega a ser, nosotros hemos visto que es el consumo autónomo, pero para la función de ahorro sería el desahorro. 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 El desahorro. ¿Estoy escribiendo bien? Desahorro. Vamos a ver si lo estoy escribiendo bien. Creo que es una A. Es una A. Un segundito. ¿Dónde estás? Creo que veo. Lo puse. Sí, está bien. Desahorro. Se lo están escribiendo mal. Ya, sigamos. Desahorro y, bueno, ¿a qué significa el desahorro? ¿Se acuerdan que en la función de consumo que teníamos aquí atrás, ¿no? Que está más atrás. Decíamos que el consumo autónomo, este consumo autónomo, ¿no? Es un valor que no depende del ingreso disponible. Entonces, cuando la familia no tiene ingreso disponible, su consumo es igual al consumo autónomo. ¿Cómo pues va a tener un consumo autónomo, profesor, si no tiene ingreso? ¿De dónde obtiene entonces ese ingreso para solventar este consumo autónomo? Bueno, esa, bueno, más que todo, ¿de dónde obtiene ese ingreso para solventar ese consumo autónomo? Del ahorro. Por eso, en la función de ahorro, ese consumo autónomo es negativo, ¿no? Porque las familias, cuando no tienen ingresos disponibles, ¿no? Están desahorrando. Están desahorrando. Tienes tu ahorrito, no tienes ingreso disponible, vas a tus ahorros, traes esos ahorros para solventar el consumo autónomo y bueno, pues ahí estarías desahorrando. Por eso el valor del consumo autónomo es el mismo que tengo allá en la función de consumo, es el mismo, pero con valor negativo, el desahorro. ¿Ya? Entonces, y tiene la misma interpretación. Si el ingreso disponible fuese 0, el ahorro sería igual al desahorro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el ingreso disponible es 0, las familias estarían desahorrando. ¿Por qué? Porque estarían disminuyendo su ahorro. ¿Para solventar qué? El consumo autónomo que tiene. Este valor de S y S pequeñita se lo conoce como la propensión marginal a ahorrar.
¿Ya? La propensión marginal a ahorrar. Y esta propensión marginal a ahorrar, igual que la propensión marginal a consumir, está entre un valor entre 0 y 1. ¿Y cómo se interpreta? Por cada unidad, por cada variación en el ingreso disponible de una unidad, el ahorro va a incrementarse en lo que te diga la propensión marginal a ahorrar. ¿Ya? ¿Correcto? Por decir, si una familia, si la propensión marginal a consumir fuese 0,2, entonces por cada incremento en ingreso disponible, las familias van a destinar de ese peso 0,2 unidades. O sea, va a incrementarse su ahorro en 0,2 unidades. Por cada unidad que vaya incrementándose el ingreso disponible, el ahorro ha de incrementarse en lo que me diga la propensión marginal a ahorrar. Y bueno, ya como ustedes verán, el ingreso disponible, YD es ingreso disponible. Foto. ¿Ya fue? ¿Ya está? Un segundo, un segundo. Listo. Listo. Ahora, vamos a ver. Ejemplo. A ver, vamos, ejemplo 1 le voy a poner acá, ¿ya? Se tiene la siguiente función. De ahorro. Bien. Ese es igual a menos 120 más 0,4 del ingreso disponible. Esta es una función de ahorro, donde el valor de menos 120 es el desahorro. Es igual a menos 120, con signo y todo, ¿ya? El valor de 0,4 sería la propensión marginal al ahorro, que sería 0,4. ¿Qué te dice esto? Por cada unidad que aumente tu ingreso disponible, por cada peso que aumente tu ingreso disponible, el consumo ha de aumentar en 0,4. Por cada 100 bolivianos que una familia aumente su ingreso, bueno, de esos 100 bolivianos, 40 bolivianos se ha de incrementar también su ahorro, o lo destinan al ahorro. ¿Ya? Correcto. Y bueno, YD es el ingreso disponible. De la misma forma del anterior, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el gráfico. Sigamos. ¿Cuánto estamos? Ya, a ver, sigamos. Vamos a hacer el gráfico, ¿ya? El gráfico. Entonces, el gráfico, como hace rato hemos hecho. Ahí vamos. Un poquito más chiquito, ¿ya? Para que entre bonito el gráfico. Entonces, aquí ponemos ingreso disponible y el ahorro. Profesor, ¿qué es lo que me va a dar el ejercicio? El ejercicio te va a dar esto. Y con eso puedes hacer el gráfico. Eso es lo que te da el ejercicio. Lo demás lo estoy descomponiendo y voy a hacer el respectivo gráfico. ¿Ya? Entonces siempre empezamos con 0, luego empezamos con 10, luego empezamos con 20, 30 y hasta 40. ¿Ya? Puede ser hasta 100 si quieres. Eso ya te lo dejo para que practiques. Entonces aquí va a ser menos 120 más 0,4 del ingreso disponible, que sería 0. Menos 120 más 0,4 por 10. Menos 120 más 0,4 por 20. Menos 120 más 0,4 por 30. Menos 120 más 0,4 por 40. Ya, vamos a hacer ahí. Mientras que ustedes van sacando los datos, yo voy a ir haciendo la gráfica.
Entonces, ahí está. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sale cuando es 0? Menos 120, ¿no? ¿O me equivoco? Aquí lo voy a llevar los resultados para que pueda hacer aquí la escala. Y ahí está. Aquí ponemos ingreso disponible y aquí ponemos ahorro. Si esto es 0 es menos 120. Si esto es 10, ¿cuánto es? Si es 10, Menos 116. ya, si es 20, Menos 112. si es 30, Menos Menos 100. 108. entonces sale valores negativos, señores. Entonces vamos a hacer lo siguiente, aquí lo vamos a aumentar ya. Aquí vamos a aumentarle, ya está bien, ustedes pueden seguir en su cuaderno anotando más, ¿ya? En este caso voy a saltar de 10, voy a saltar a 50, luego a 100, y luego a 150. ¿Ya? Ahora aquí, eso por favor lo vamos a ir colocando aquí también. En su cuadernito ustedes pueden aumentarle más de ahí, ¿ya? Pero no, pues todos van a ser negativos y también tiene que haber un valor positivo. ¿Ya? Entonces, y ahora vamos a poner con 50 ustedes me avisan, con 100 me avisan y con 150, ¿ya? Con 50 menos 100. ¿Ya? Y con 100 menos 80. Es que es menos 120. Vamos a seguir colocando, entonces. Gracias, pensé que se habían olvidado de mí. Gracias. Ya, un receso, señores. Estamos, son 8:53 hasta las 9:10 ya, para que vamos a tomar un tecito. Ya, Está bien, licenciado. Gracias. ya, vamos a tomar un tecito. Ya, y a mí ya me han traído también mi desayuno, entonces. Volvemos a las 9:10. Aprovecho, Ahí bien. aprovecho. Permiso, señores. 9:10, 9:10 de la mañana, seguimos la otra parte. Ya, listo.
Listo, señores. Sigamos con esto. A ver. Ya. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Debe estar por aquí. Aquí está el borrador. Vamos a borrar entonces. Lo que pasa es que le estamos dando valores muy pequeñitos. Le estamos dando valores muy pequeños. Hay que darle valores más altos, porque el valor que acabo de colocar de la constante es menos 120. Entonces aquí le vamos a dar valores más altos. A ver, tuvimos que darle 200, sería 40. Es una calculadora. Le he puesto 120, era que le coloque 20, ¿no? Pero bueno. 120. Negativo 120 más 0,4%. 80, entonces aquí le pondríamos de 200, a ver. De 200 en 200, ¿no? 0, 200, 400, 600, y de 200 en 200 vamos a colocar mejor, jóvenes, para que nos pueda salir una buena gráfica. Ya, una buena gráfica. Vamos a darle de 200 en 200. Dígame. Con 200 igual sale menos 40. No pasa nada. Luego le saltamos a 400, luego a 600 y luego a 800. Ay, es que siempre empieza un valor negativo, ¿no? No hay pena por eso. Si es 200 sale menos 40, ¿lo ven? Ahí sale menos 40. Aquí es menos 120. Cuando es 200, menos 40. Cuando es 400, y ahí va a ir cambiando, ¿no? Va a salir 40 positivo. Ahora cuando tenemos 600. 120. 120, ¿no? Y cuando es 800. 200. Ahí está. Entonces, la función de ahorro siempre va a empezar con un valor negativo. ¿Ya? Entonces empezamos aquí con el 0, de 200 en 200. 200, 400, 600, 800, 1000. Y aquí va desde menos 120, menos 120. Aquí le vamos a poner menos 40. Aquí la escala ahora me va a dar una mala pasada, entonces voy a tratar de solucionar esto. ¿Ya? $140 de 80. Hay que ser cuidadoso con esto. Ahí vamos. Ahora, si el ingreso disponible es 0, el valor del ingreso, si el ingreso disponible es 0, el valor del ahorro es menos 120. Ahora de aquí vamos a hacer una línea. Bueno, aquí sería la línea, déjenme ver.
120 dividido entre 0,4. 300. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ingreso disponible es 200, este sería el valor de menos 40. Ahí, ¿no? Menos 40. Si el valor es 440. Si el valor es 600, 120. ¿No? Y bueno, el valor de 800 es una línea más arriba. ¿Cómo se llama esta función? Se llama función de ahorro. Menos 120 más 0,4 de YD. Esa es la manera que se debe graficar y esa es la manera que se puede obtener la función de ahorro. ¿Ya? En este caso le he dado valores más altos para que generemos valores positivos, pero siempre la función de ahorro empieza con un valor negativo porque si los ingresos son pequeños, evidentemente no voy a tener cómo sustentar mi consumo autónomo, por lo tanto ese consumo autónomo va a estar sustentado en el ahorro, ¿no? Por eso el ahorro va teniendo valores negativos. A medida que el ingreso vaya aumentando, bueno, voy a tener ya con qué sustentar mi ingreso disponible y bueno, en ese caso ya voy a generar un adicional que va a ser la cantidad de ahorro que voy acumulando desde el ingreso disponible. Una fotito, por favor. Ok, licenciado. Fotito. Ya está. Ya, ahora sigamos. Veamos este ejercicio, miren. Vamos a colocar lo siguiente. Ejercicio 2 le voy a poner. Se tiene la siguiente función. La función de consumo es igual a 50 más 0,7 del ingreso disponible. Primer punto que voy a determinar, o primer asterisco, o inciso A, ¿no? Vamos a poner aquí, determinar, primer punto, inciso A, el consumo autónomo. ¿Ya? Entonces el consumo autónomo, no es necesario calcularlo, es lo que representa la constante en la función de consumo. Esa es la función de consumo autónomo. La propensión marginal a consumir. En este caso sería 0,7, ¿no? ¿Correcto? Ahora, inciso C. Determinar la función de ahorro. Determinar la función de ahorro. Ups, ahí es algo nuevo, ¿no? Entonces, yo conozco muy bien que la función de ahorro, en su ecuación general, es igual a menos el desahorro más la propensión marginal a ahorrar del ingreso disponible. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la función de ahorro? Claro, la función de ahorro a partir de la función de consumo. Entonces, identifico, ¿no? El desahorro es el consumo autónomo en una versión negativa. Entonces, yo sé que el consumo autónomo es 50, por lo tanto, el desahorro sería menos 50. Este valor es el mismo que está en la función de consumo, pero con valor negativo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino la propensión marginal a ahorrar? Entonces me voy a la condición. Hay una condición, ¿no? Hay una condición. Quiere decir que la propensión marginal a consumir, bueno, a ahorrar más la propensión marginal a consumir, lo que yo destino al consumo y lo que yo destino al ahorro,
va a ser igual a la unidad. Entonces, yo tengo en estos momentos en el ejercicio, estoy definiendo que por cada peso adicional que aumente el ingreso disponible, las familias destinarán al consumo 0,7. Entonces, esto más allá de ser una matemática es algo más simple de lo complicado que yo te puedo colocar con ecuaciones. Si una familia está destinando 0,7 al consumo, porque es la propensión marginal a consumir, entonces estaría destinando 0,3 al ahorro, porque la suma de los dos tiene que dar la unidad. Acuérdense que los valores de la propensión marginal a consumir y ahorrar no pueden ser menos de 0 ni más de 1, ¿no? Y la familia solamente hace dos cosas, consumir y ahorrar. Entonces, de este sentido, con todo este análisis que te acabo de explicar, tranquilamente yo puedo armar la función de ahorro. La función de ahorro va a ser igual al desahorro, que va a ser menos el consumo autónomo, más la propensión marginal a ahorrar, que sería 0,3. Ahí tiene. Preguntas, consultas, dudas. Y ahí pueden, eso yo también se los dejo si quieren, así como forma de práctica. A ver, hagan en un mismo eje, colocan acá ingreso disponible y ese ingreso disponible, como tiene ambos, representan a la función de consumo y a la función de ahorro. Empiecen con 0, 100, 200, 300, 400, de tal manera que ambos estén formando valores positivos, ¿no? Pues 0, 50, 100, 150, sí, hasta por lo menos hasta 400, digamos, ¿no? Hasta 400 representan a la función de consumo que tienen acá y representan a la función de ahorro que tienen. Y hacen en un mismo gráfico lo que hemos hecho anteriormente. Ya, eso se los dejo ahí para que practiquen. Pero alguna pregunta con respecto, el ejercicio es este, ¿no? Se tiene la siguiente función, determinar el consumo autónomo, en cuenta la propensión marginal a consumir y la función de ahorro que acabo de desarrollarlo en esta manera. Y el D lo harían ustedes, que es graficar, ¿no? Una foto. Creo que ya le sacó foto a esto, ¿no? Aldair. No, ese no. Ahora le saco, espérame, por favor. Ya está. De la misma manera, tengo una función de ahorro. ¿No? Con esta función de ahorro, yo puedo determinar la función de consumo. ¿No? Determinar la función de consumo. Determinar la función de consumo. Entonces, yo me voy a la fórmula general. La función de consumo es igual a menos el consumo autónomo. El consumo autónomo, mil disculpas, jóvenes, el exabrupto, más la propensión marginal a consumir del ingreso. Entonces empiezo a desarrollar. ¿Esto de dónde lo voy a obtener? Entonces yo identifico, ¿no? Hago un análisis. Si la función de ahorro es el desahorro, o sea, el consumo autónomo con valor negativo, y la propensión marginal a ahorrar de YD, entonces identifico pues, los elementos. Esto de aquí es menos 300 en la función que me está dando, y esto de aquí es 0,3. ¿No? Por lo tanto, esto tranquilamente podría ir aquí, ¿no? Pero con signo positivo, porque aquí no tiene negativo. ¿No? Y de la misma manera, ¿cómo determina la propensión marginal a consumir? Entonces me voy a la condición. ¿No?
Si la propensión marginal a ahorrar más la propensión marginal a consumir es 1, bueno, pues me está dando la propensión marginal a ahorrar, que es 0.3. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir va a ser 1 menos 0.3, que sería 0.7. ¿Listo? Todo esto me va a dar a detalle que la función de consumo la función de consumo aquí va a ser igual al consumo autónomo, que sería 300, ¿no? Más la propensión marginal a consumir, que sería 0.7 del ingreso disponible. Ahí tienes. Entonces, tranquilamente, con una función de ahorro yo puedo determinar la función de consumo. O con una función de consumo puedo determinar la función de ahorro. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Nada, dicen, se entiende hasta el momento bien. Bien. Dicen, me voy a retirar, por favor, tengo un compromiso de trabajo. Si alguien más puede sacar captura del avance. Ya, Bueno, ahí está. Sigamos entonces con esta diapositiva. Entonces ya hemos hablado de la función de consumo. ¿Ya? Ahí está. Ahora veamos, dígame. ya Ah, ya les empecé. saqué y lo mandé yo igual, por si acaso. ¿Este de aquí? Sí, ya le. Ya, eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo prácticas. Sigamos al otro elemento. Ahora, ya hemos visto el consumo y el ahorro por lado de las familias. Ya hemos visto el primer sector, que es las familias. Ahora, veamos el otro sector, que llega a ser la inversión. La inversión, conocido como la demanda de inversión, está en función de tres variables importantes. Uno, que es la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés activa que se da en el sistema financiero, ¿ya? Va a depender mucho, claro. Si ustedes, por decir, como emprendedores, quieren ir, evidentemente, a obtener un crédito para poder hacer funcionar el negocio, bueno, la liquidez, pues van al banco y, bueno, pues el banco le va a ofrecer una tasa de interés de tal manera que usted demande esa cierta cantidad de inversión. Ahora, si las tasas de interés están muy altas, evidentemente usted va a buscar otras fuentes de financiamiento de tal manera que no te puedan cobrar una tasa tan alta. ¿Listo? Pero si la tasa de interés no puedo decir que sean bajas, sino son considerablemente bajas o podríamos decir que son buenas para poder invertir, ¿no? No son ni muy altas ni muy bajas, entonces son atractivas, esa es la palabra, son atractivas, entonces nosotros podríamos hacer la demanda de esa inversión. Entonces, cuando yo analizo la tasa de interés con respecto a la demanda de inversión, es una relación inversa. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés activas son altas, las inversiones van a ser bajas. Y si las tasas de interés son bajas o son atractivas, entonces la inversión va a ser alta. Es una relación inversa que se da. Ahora, con respecto al capital, ¿no? Al stock de capital, que es una variable exógena, yo le podría llamar, exógena o una variable no muy dependiente, pero lo vamos a colocar aquí, innovación en capital. Ya, innovación en capital. El que sí voy a hablar en estos momentos es estas expectativas. La inversión, la demanda de inversión va a estar en función de las expectativas que tenga un país, ¿no? Yo pongo una pregunta al aire y digo lo siguiente, ¿no? Señores, ¿será que en Bolivia, con todo lo que está pasando, tendrán unas buenas expectativas los inversionistas para venir a invertir? No lo sé, no voy a hablar de ese tema. ¿Ya? Entonces cada uno tiene su criterio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que mayormente prevalece en las expectativas? Son los indicadores macroeconómicos, que podrían ser buenos o malos dependiendo el inversionista. O ustedes podrían invertir en un sector si ese sector se comporta de cierta manera. Bueno, es una expectativa. Que esa expectativa tiene una relación directa. Aquí hay un error de signo, ¿ya? Esta flechita tiene que ir hacia adelante. Mayor a cero. Una relación directa. ¿Por qué? Mientras más buenas sean las expectativas, mayor
mayor demanda de inversión va a haber. Pero si las expectativas son bajas, son considerablemente bajas, entonces la inversión también va a ser baja. En esta primera parte no voy a incluir ninguna de estas variables para hacer el modelo keynesiano de tres sectores. Yo voy a asumir, yo no voy a asumir, sino el modelo va a asumir lo siguiente. La inversión será una inversión planeada. ¿Qué quiere decir planeada? Va a ser autónoma. Ya, va a ser una inversión autónoma. Ya va a ser un número, va a ser una constante que nos van a dar. Así como el consumo autónomo, así nos va a dar el tema de la inversión. Va a ser una inversión planeada por parte de las. Eso es en una primera parte. ¿Dónde vamos a desarrollar esto? Cuando avancemos ya la última parte de los modelos ISLM que va a ser para la próxima semana. Entonces, ahí vamos a tener, la inversión va a ser una inversión planeada. Todavía no vamos a ver todas estas variables, que es tasa de interés, expectativas, la parte del stock de capital, no lo vamos a tomar, lo vamos a considerar, solamente vamos a colocar que la inversión sea una inversión planeada. Esto voy a volver a tocar cuando avancemos los modelos o la introducción del mercado monetario. Entonces, por lo tanto, la demanda de inversión va a ser una inversión planeada o una inversión autónoma. ¿Ya? Aquí empiezo a hablar de un modelo de ingreso de gasto de dos sectores, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué acabo de decir? Acabo de decir el segundo componente, en este caso, la demanda de inversión. Obviamente que la demanda de inversión va a ser una inversión planeada o un valor o una constante o una inversión autónoma. Entonces, ya tengo ahí consumo de las familias con el consumo y el ahorro, la inversión, que la inversión va a ser una inversión planeada, va a ser una constante. Ahora, vamos con el gobierno, ¿no? Las finanzas públicas, como pueden ver ahí en la diapositiva. Cuando hablamos de las finanzas públicas, vamos a hablar de tres instrumentos o tres variables. El gasto público, que mayormente este gasto público incluye dos cosas. Se incluye por su magnitud, que llega a ser la cantidad, y su composición, en qué se gasta y cómo se gasta. Como un buen avance académico, como un buen avance, más que todo académico, señores, nosotros no vamos a entrar en su composición. No vamos a entrar a detalle en qué se gasta, cómo se gasta, debería ser. No vamos a entrar en el análisis de la economía normativa. Simplemente vamos a analizar la magnitud. O sea, ¿qué quiere decir la magnitud? Vamos a determinar como un instrumento de política económica, ¿ya? En un proceso político, ¿no? Mayormente esta magnitud va a ser una magnitud de un dato planeado. El presupuesto general de la nación que se da a principio de años, que va a los diferentes niveles de gobierno, ¿correcto? Esa cantidad que pueda estar destinada a los gastos corrientes, a la inversión pública, ¿no? A cualquier gasto que genere el Estado en su atribución de poder introducir dentro de la economía algún efecto, bueno, pues ese presupuesto, esa magnitud, esa cantidad nosotros lo vamos a tener como análisis. No vamos a entrar al detalle de que era que lo utilicen esto, era que lo utilicen aquello. ¿Está bien o está mal? No, porque si no estaríamos entrando a un ámbito mucho más complejo. Ya, nosotros vamos a entrar el gasto público como el análisis de un valor ya presupuestado, ya planeado como algo autónomo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. También como la inversión planeada, vamos a ver el gasto público planeado o el gasto público autónomo. Otro punto que vamos a ver dentro de las finanzas públicas son los impuestos, como pueden ver ustedes acá. Los impuestos es la primera actividad, es la primera fuente de ingreso que tiene el gobierno. ¿Ya? Esta actividad son cobrados a lo largo de un periodo de un año. La función que vamos a tener del impuesto va a ser igual a esta de acá. Donde T son los impuestos, ahí pueden anotarlo también, pueden descargar la diapositiva, pueden hacer su formulario. En la parte del gobierno tenemos la función de impuestos, los impuestos autónomos, ¿no? Estos impuestos autónomos mayormente no hay una clasificación aquí en Bolivia, pero en los libros de macroeconomía sí lo mantienen. No hay una clasificación.
Lo que sí hay en Bolivia es esta famosa tasa impositiva. La tasa impositiva, por decir en Bolivia, es 0,13%. Entonces, este valor de la T va a estar entre un valor entre 0 y 1. Y eso va a depender de lo que cobra el Estado. ¿Ya? Pero siempre va a estar entre 0 y 1. No va a ser más que 1 ni menos que 0. ¿Ya? Entonces, la función de impuesto es igual a un impuesto autónomo más la tasa impositiva por Y. ¿Ya? Es una función donde las variables que lo que vamos a tener variable que va a ser el impuesto. ¿Por qué? Porque va a depender de Y. ¿Se acuerdan que era Y para nuestro ejemplo? Bueno, no lo puse. Y por si acaso es el ingreso nacional. ¿Ya? Sí, es el ingreso de una economía. Si los ingresos de la economía van bien, los impuestos van a ir bien. Lo que acabo de marcar sombreado acá son variables. Y es una variable y la función de impuesto va a ser una variable. ¿Por qué van a ser variables? Porque van a ir cambiando en función de los valores que vaya a tener la variable Y. Y como Y va a afectar a la variable T, entonces T también va a ser otra variable. Ya, entonces aquí tengo la ecuación de los impuestos. Y el último punto que vamos a hablar son las transferencias que da el gobierno a las familias de manera directa, en cualquier nivel, ¿no? Los bonos de Johnny, los bonos contra el hambre, cualquier transferencia que va al Estado directamente a las manos de las familias. Que esas transferencias también, ¿no? Las familias, como es un monto de dinero, es un ingreso adicional que va a partir al ingreso disponible, bueno, pues de estas transferencias también van a destinar una cierta parte al consumo y otra parte al ahorro. Todo va a depender de la dinámica que tenga una economía. Entonces, ¿cómo vamos a definir, y esto es otro formulario que se van a hacer, por favor, cómo vamos a definir las finanzas públicas? Las finanzas públicas va a ser igual a los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que tiene el Estado? Los impuestos. Menos lo que gaste. ¿Qué es lo que va a gastar? Va a gastar en gastos públicos y transferencias. En ese sentido, si yo traigo la función de impuesto, que lo ven acá, esa función de impuesto que hemos visto anteriormente completa, porque aquí solamente es impuesto, pero yo lo traigo completo. Y como sé que los gastos van a ser autónomos, porque vamos a entrar solamente en la magnitud, no en el uso, y las transferencias también van a venir destinadas del presupuesto general de la nación, también van a ser autónomas, por lo tanto, puedo traer todo en un paréntesis, todo lo que sea autónomo, para que sea un gasto que independientemente de cómo vaya la economía o cómo vaya a recaudar impuestos el gobierno, va a tener un gasto, se va a hacer negativo. ¿Ya? Va a ser negativo. Todo lo que está aquí con autónomo, T autónomo, gasto autónomo, transferencia autónoma, lo estoy colocando en paréntesis y factorizo el signo, que sería el signo negativo, con la tasa impositiva por el PIB. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una ecuación que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Pero siempre el saldo presupuestario va a empezar en un valor negativo. De ahí va a empezar a crecer como la función de ahorro, hacia arriba. ¿No? Aquí lo que interesa es lo siguiente, como esto es una función, aquí en este valor del saldo presupuestario que estoy analizando, de este saldo presupuestario que estoy analizando, en este valor es 0, ¿no? Aquí es 0. Ahí es el valor de 0. Por lo tanto, ¿con cuánto de producción yo necesito? ¿Cuánto debería ser el PIB para que las finanzas públicas o ese saldo presupuestario sea igual a 0? Bueno, traigo esta ecuación general como ven acá. A SP le pongo el valor de 0. 0 es igual a toda la parte de la ecuación que ven ustedes acá. Despejo el valor de Y. Todo esto que está restando va a pasar a sumar y lo paso a dividir el valor de T. Entonces ahí tuviera la producción o cuánto debería ser la producción de la economía nacional para que el saldo presupuestario esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso sea igual al gasto. Ya, a ver. Sí, esas son las ecuaciones, esos son los sectores que vamos a ver. Ya, bueno, entonces, señores, ¿qué tienen como análisis para hacer el día de hoy para mañana? Mañana vamos a hacer ya la parte práctica. Lo que les he hablado el día de hoy es parte teórica. ¿Qué es lo que quiero que repasen con la lectura que ustedes van a estar
tomando para que esto no sea muy nuevo, para varios debe ser muy nuevo, entonces vuelvan a recapitular todo eso, ¿no? Los sectores, los mercados, y empezamos a analizar cada uno de los sectores. Por el lado de las familias tenemos el consumo y el ahorro, ¿no? Que acabo de hacer ejercicio. Por el lado de la demanda de inversión o la inversión, vamos a tener que la inversión va a ser autónoma. Por el lado del gobierno, las finanzas públicas, ¿no? El gasto público, que va a ser algo constante, la función de impuestos que pueden ver ahí, que se hagan un formulario, esto por si acaso, coloquen en su formulario, ¿ya? Esta parte de aquí, muy importante, ¿ya? Y las transferencias que van a ser autónomas, que vienen del presupuesto también general de la nación. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar el día de mañana, y con todas estas ecuaciones vamos a determinar ¿qué? Vamos a determinar el ingreso nacional, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos para mañana? Para mañana voy a traer todas estas ecuaciones, las voy a formular, o sea, las voy a realizar como un formulario, y de tal manera podamos determinar la producción de equilibrio en una economía si las funciones se comportan de cierta manera, ¿ya? Como les dije, son ejercicios un poco más complejitos, pero una vez que agarremos la práctica, ahí se va a empezar a desarrollar todo el análisis. Ya, eso sería todo por la clase del día de hoy. Ha sido un poquito medio pesada porque es full teoría. Quiero que se entienda qué es lo que vamos a hacer, y en función de eso, pues mañana hacer parte práctica, ¿ya? Si no hay más preguntas, no hay dudas, señores, pueden escribir su nombre en el, en el chat, y vamos a ir guardando todo esto, ¿ya? Bien, bien. Perfecto. Ya. Ya, listo, señores, nos vamos retirando entonces. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 7:30. Hasta mañana, Alicia. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana. Ta-ra-ra-ra.